En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que se entregó hasta la muerte para darnos vida, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Sed bienvenidos, hermanos. Nos reunimos en este Domingo de Ramos para comenzar las celebraciones de la Semana Santa. Y hoy, con nuestros ramos, recordamos el momento en el que Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, mientras todos le aclamaban con entusiasmo. También nosotros le aclamamos, porque creemos en Él, porque queremos seguirle en su camino en estos días santos, porque estamos convencidos de que su pasión, muerte y resurrección nos abre también a nosotros las puertas de la vida. Con esta actitud festiva y gozosa nos disponemos al comenzar la celebración de la Eucaristía en este día. Y lo hacemos con un corazón humilde, como el del mismo Cristo, que con humildad y sencillez entra en Jerusalén para darnos la vida y es aclamado como Rey. Con humildad y sencillez reconocemos también que nosotros necesitamos esos dones de su amor, que necesitamos su misericordia y su perdón, que necesitamos ser creadores y portadores de su paz. Arrepentidos, pedimos perdón por todas las veces que no lo hemos vivido. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargando con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es Padre bueno y todopoderoso, tenga siempre piedad, misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio, aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé el fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos
a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entregue. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús Nazareno. Otra vez negó a él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por ello aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices.
Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza, decían: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: a otros ha salvado,
y él no puede salvarse. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola a una caña, le dio de beber. Los demás decían: dejadlo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis.
Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda nos encontramos en el momento central, en el comienzo de este camino que nos lleva ya de una forma inminente hacia la Pascua. Domingo de Ramos, un día gozoso, un día festivo, un día en el que esa imagen tan entrañable de Cristo entrando en Jerusalén seguro que hace presencia en nuestras retinas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. La imagen del pueblo jubiloso, del pueblo sencillo, que descubre en aquel que entra al Mesías, que descubre en aquel hombre especial al mismo Hijo de Dios. Y por eso no dudan en lanzarse arrancando ramas de los árboles que encontraban a su paso y despojándose de lo poco que llevaban, de sus mantos, de sus túnicas, despojándose de ellas, alfombrar el paso del que viene para salvar a los débiles, a los pequeños, a los que son capaces de reconocerle en aquel Jesús de Nazaret, que montado en un pollino entra triunfante en la ciudad santa de Jerusalén. Por esto digo que el gozo, la fiesta, la alegría se hacen presentes en nuestras vidas en este Domingo de Ramos. Una luz especial ilumina siempre este día gozoso, una luz especial que es el mismo resplandor de Cristo que viene para redimirnos. Sin embargo, la liturgia de este día se torna en un momento de dolor, en un momento de sobrecogimiento, en un momento de tristeza ante la proclamación del relato de la pasión. Sin duda nos entristece y nos llama la atención este relato. Este año, en el ciclo A en el que nos encontramos, es el evangelista Mateo el que nos acompaña. Es la pasión de San Mateo la que se proclama, la que escucharemos y nos hará reflexionar, nos abrirá las puertas de la Semana Santa. En primer lugar, hacemos una referencia a la primera lectura, al texto del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir, una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. La palabra de Dios siempre es palabra de consuelo. El que la escucha, el que la vive, se llena de confianza, se llena de esperanza. Saber decir al abatido una palabra de aliento es transmitirle la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Al comienzo de esta Semana Santa me gustaría saber decir a todos una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza que no se cifra en otra persona, que no se cifra en otra situación más que en el mismo Cristo, en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Para recordarnos que todo, absolutamente todo lo que vamos viviendo en nuestra vida tiene sentido junto a Él, tiene sentido por Él, con Él y en Él. Una palabra de aliento, a pesar de las dificultades, a pesar de las contrariedades, a pesar de la soledad, de las enfermedades, a pesar incluso de la muerte, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. El Señor me abrió el oído, dice Isaías, y ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro ante ultrajes ni salivazo. El Señor me ayuda. Esa es la certeza de lo que anuncia el profeta. Una palabra de aliento. El Señor, en medio de las dificultades, permanece siempre a mi lado.
permanece siempre junto a mí. Me gustaría que esta palabra calara poco a poco a lo largo de toda esta Semana Santa muy dentro de nosotros. Calara en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa palabra de esperanza, esa palabra de fortaleza, esa palabra de misericordia que nos viene a traer el mismo Jesús. Aquel que, teniéndolo todo, se hizo el más débil, como nos dice el himno de Filipenses. Aquel que en el momento de la cruz exclama con ese grito dolorido que hemos cantado en el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que sufre, experimenta el dolor hasta sus últimas consecuencias, para a través de él redimirnos, para a través de él salvarnos y llenarnos de esperanza. Como decía, hemos escuchado en este domingo la pasión de San Mateo. Son similares en el contenido, en la secuencia, en lo que va sucediendo todos los relatos de los evangelios sinópticos. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que exclusivamente aparecen en Mateo y que seguro que pueden ser iluminadoras para nosotros en este año especial. En primer lugar, Mateo hace referencia al precio por el que venden a Jesús: 30 monedas. Una cantidad sin duda simbólica, una cantidad sin duda que tiene mucho sentido para nosotros, pero nos fijamos en lo que sucede con esas 30 monedas. Son precio de sangre, dice el evangelista. No podemos echarlas al arca de las ofrendas. Son precio de la sangre de un hombre. Por tanto, las vamos a utilizar para acoger. El precio de la vida de Jesús no es sino para abrirse a todos, no para quedarse en beneficio de algunos, sino para acoger con su vida, en su vida, a todos. Se compró con ellas el campo del alfarero, ha dicho el texto. Se compró con ellas el campo del alfarero, destinado a ser cementerio de forasteros. Aquel lugar que tiene el nombre del mismo Dios creador, que da origen a todo, que modela con sus manos la vida de los hombres, que es como ese cacharro débil en las manos del alfarero, esa imagen tan conocida por nosotros aquí en Bailén, ese campo del alfarero destinado a acoger a todos, a no despreciar a nadie, a ser cementerio, a ser lugar en el que todo el que venga, en el que todo el que repose tenga un lugar donde estar. En segundo lugar, vamos a fijarnos en un detalle que aparece en el juicio de Pilato. Su mujer, no nos dice el evangelista cómo se llama, Claudia Prócula nos ha transmitido la tradición, se acerca a Pilato para intentar y pedir que aquella muerte sucediera. No des muerte a ese hombre, esta noche he soñado con él. Y sin embargo, la cobardía de Pilato, sin embargo, la poca fuerza hace que se condene, el poco valor de aquel hombre hace que se condene la muerte de un inocente. También nosotros muchas veces, por nuestra falta de valentía, por nuestra falta de confianza en lo que nos dicen, por nuestros respetos humanos, podemos hacer o contribuir a que se caiga en la muerte, a que caigan en la muerte personas inocentes. A veces con nuestros malos pensamientos o con nuestras palabras o con nuestras formas de tratar o de ser o de vivir, por no ser valientes como Pilato cuando había estado siendo aconsejado por su mujer que parara aquello, consciente, sigue adelante y después se exculpa, lavándose las manos. No quiero tener ninguna culpa en esta muerte, dice. Muchas veces nosotros, ¿cuántas cosas justificamos? ¿Echándole la culpa a los demás? ¿O cuántas cosas justificamos
por miedo. Porque no somos valientes para parar situaciones injustas, para condenar a muerte a inocentes. No quiero ser culpable de la muerte de ese hombre. Yo no tengo la culpa la tienen los demás. Yo no me voy a hacer responsable. Pilato hoy nos hace una llamada a la responsabilidad, a saber dejarnos aconsejar y siempre por el bien, siempre en beneficio del más débil, siempre por salvar, por buscar, por trabajar en nuestro mundo, por la justicia de Dios, por la que Cristo nos vino a traer. Por último, aparece un momento en el momento de la muerte, una alusión. Los otros evangelistas nos dicen el velo del templo se rasgó por medio. Sin embargo, Mateo nos presenta una escena mucho más dramática, mucho más, con unas imágenes mucho más vivas. Un terremoto, las piedras se rajaron, la tierra tembló. La muerte de Cristo hace que todo se conmueva, hace que el universo entero se remueva ante el amor misericordioso de Dios que nos ha manifestado en Jesús, ante el amor misericordioso de Dios que nos ha regalado en la muerte de su Hijo. El universo entero tembló, el mundo entero se conmueve ante el mayor gesto de amor que Cristo nos ha traído en la cruz. Importante este detalle también para nosotros. La muerte de Cristo tiene que hacer que tiemblen nuestros corazones, que se tambaleen nuestro estar anclados a estas cosas de la tierra, que se rompan nuestras esperanzas solo en las cosas materiales y se nos abra una nueva luz, una nueva esperanza, la que brota de esa muerte salvífica, de esa muerte del amor, de esa muerte llena de amor. Bien, pues abrámonos a la gracia, al Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos damos cuenta cómo lo que sucede en la primera parte de la pasión después se vive, lo que Jesús anuncia, en la primera parte de la pasión después se vive en la segunda parte. Lo que se ha dicho lo experimenta el mismo Jesús, y siempre desde el silencio, desde el estar callado. Llama la atención que en la segunda parte del relato que hemos escuchado el Señor prácticamente no habla, calla en todo momento. Pues ojalá que nosotros también aprendamos a vivir, a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, desde el silencio, desde la humildad, desde la sencillez, a que nuestra vida se convierta, como la de Cristo, en una vida generosa que se entrega por amor a Dios, por amor a los hermanos. Que esta Semana Santa que ahora comenzamos sea un momento especial para vivir intensamente el amor de Dios, para experimentar intensamente lo que Jesús nos ha regalado con su muerte y con su resurrección. Que así sea. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo puedan también gozar de la alegría de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, que el Señor toque su corazón y les convierta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, contagiados por el coronavirus, por todos los que se debaten entre la vida y la muerte, por todos los que han fallecido, por todos aquellos que cuidan de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros reunidos en este Domingo de Ramos, que
la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, hoy. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, oh mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien Bien de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Zurruega, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Encomendamos a la Santísima Virgen María en esta situación en la que nos encontramos, en esta difícil situación en la que nos encontramos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Feliz y santa semana. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Padre